Pues hoy nos visita nuestro hermano Juan José Monsalvo. Él viene de la congregación Villanueva de la Torre, aquí en Alcalá, y el tema que va a tratar es el amor identifica a la religión verdadera. Te escuchamos. Me gustaría que hiciésemos un pequeño experimento. No es muy difícil. Querría que pensaseis en un refresco, pero en un refresco, no en uno cualquiera. Uno que sea de color negro, que tenga sabor dulzón y con muchas burbujas. ¿Lo tenéis ya? Bueno, pues la mayoría seguramente habréis pensado en uno que tiene una etiqueta roja con unas letras blancas. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque su fundador y su actual dueño han invertido mucho tiempo y mucho esfuerzo en que su producto se asemeje a su marca y no sea confundido con otros productos de imitación del mercado. Esto nos sirve para ilustrar el hecho de que Jehová también se ha preocupado de que su congregación tenga una marca o un distintivo que la diferencie de otras religiones que se encuentran en el mundo, en el planeta. Al igual que cuando vamos al supermercado, a veces nos cuesta encontrar nuestro refresco preferido, también divertido. Debido a la cantidad de productos que lo imitan, que imitan al original, en el planeta hay muchísima gente de corazón sincero que está buscando la religión verdadera y le cuesta encontrarla entre todas las imitaciones que hay. Esto no es una tarea fácil, ya que el estudio más reciente indica que hay registradas en el mundo más de 4.000 religiones. Eso hace que muchas veces esas personas de corazón sincero vayan buscando de una en otra congregación, otras religiones, probando, y muchas veces se decepcionan. ¿Por qué? Porque lo que debería ser un refugio realmente se convierte en un lugar de abusos, extorsión o falsedad. Muchas de esas religiones ofrecen a sus seguidores curaciones milagrosas, protección contra los espíritus, y sabemos que todos los años miles y miles de personas acuden a un lugar concreto a pedir a un ídolo algún tipo de milagro. Bueno, manifestaciones similares las han efectuado los cristianos durante siglos, curaciones, milagros e incluso a veces profetizaban también. Y eso significa o era una señal de que tienen el favor divino. Pero llegó un punto en que Jehová Dios quiso que eso cesara, que las personas que quisieran servirles se les conociese por otra cosa, por algo más poderoso y que además cualquier persona podría desarrollar. En la Biblia se denomina como un camino superior y ese camino también continúa en nuestros días. ¿De qué se trata? ¿Qué identificaría a la congregación verdadera de Dios? Pues dejemos que sea su fundador, Jesús, quien nos los diga. Él se preocupó de que se quedasen registradas las palabras de Juan, capítulo 13, que podemos leer juntos. Juan, capítulo 13, los versículos 34 y 35. Dice allí: les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, que así como yo los he amado, ustedes se amen unos a otros. De este modo, todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si tienen, notamos, amor unos a otros. Eso es el amor. Esa es la marca con la que Jesús dijo que se identificaría a los seguidores verdaderos. El resto son imitaciones. Por eso la gran mayoría de personas solo encuentran religiones no solo que no muestran amor de boquilla, como se suele decir, sino al decirlo, sino tampoco muestran amor mediante sus actos o las cosas que hacen. Porque en realidad, como dice la Biblia, son profetas falsos, encubiertos de oveja, que por dentro son lobos feroces. Pero entonces, ¿qué religión tiene la marca? Bueno, pues podemos afirmar que los testigos de Jehová. Claro, si acude por primera vez a esta congregación, o quizá lo está escuchando por streaming, o lleva poquito estudiando, puede decir, ¿cómo barres para casa? Claro, ¿qué vas a decir tú que eres testigo de Jehová? Bueno, pues si es así, le invito a que escuche las siguientes 3 razones por las que podemos llegar a esta conclusión o a esta aseveración. Y si ya eres testigo de Jehová, pues seguro que estas 3 razones van a reafirmar tu convencimiento
de que estás en la religión verdadera. Comenzamos. La primera razón sería cómo nos tratamos los testigos de Jehová. Para ello vamos a desarrollar esta idea, vamos a leer juntos, si os parece, Romanos capítulo 12, versículo 10. Nos dirigimos a Romanos capítulo 12, versículo 10. Y allí dice: con amor fraternal, muéstrense tierno cariño, tomen la iniciativa de honrarse unos a otros. Bueno, vamos a desarrollar algunas de estas expresiones que encontramos en este versículo. Se dice de amor fraternal, y el amor fraternal es más que sentir afecto por los demás. Hay un refrán que seguro que conocéis que dice: mucho te quiero, perrito, ¿verdad? Pero pan poquito. Y es que si queremos a alguien no basta con decírselo, hay que demostrarlo con hechos. Esto es normal, ¿no? Nadie está en nuestra cabeza para saber cuánto le queremos o cuánto le amamos. Tenemos que demostrárselo. El versículo 10, además, también decía o hablaba del tierno cariño. ¿Qué es exactamente el tierno cariño? Bueno, pues es un término que se refiere al amor que sentimos a los miembros de nuestra familia, considerándolos como nuestros mejores amigos. Y eso es lo que mostramos dentro de nuestra congregación, porque nuestros hermanos es nuestra familia espiritual y por tanto los consideramos como nuestros mejores amigos. Pero el versículo también hablaba de honrarse unos a otros. Fijaos, el término hebreo que se traduce por honra significa literalmente peso. No significa que cuanto más pesemos, más honra merecemos. Más bien nos referimos al sentido abstracto. Para entenderlo, la Biblia relaciona esto con gloria, estima, valor o respeto. Porque cuando estimamos, valoramos o respetamos a otra persona, realmente lo que estamos haciendo es eso, honrarle. Y esto no implica solo cómo vemos a la otra persona, sino también cómo la tratamos. Pero además dice el versículo que tomemos la iniciativa en ello, es decir, que no esperemos a que los demás nos traten así, para entonces nosotros corresponder de la misma forma. Teniendo esto en cuenta, podríamos leer el versículo que habíamos leído en la Biblia como: demostremos el amor a nuestros hermanos como amigos íntimos y seamos los primeros en tratarlos con valor y respeto. Y esto es lo que nos encontramos en cualquier salón de los testigos de Jehová por todo el mundo, porque nos esforzamos por tratarnos así, independientemente de la raza, de la posición social, de la posición económica, de la edad. No nos importa nada de eso. A lo largo de la historia, los siervos de Dios han demostrado esto. Ponemos la fotografía 1, por favor, y allí encontramos 3 ejemplos. Vemos a Jonatán y David, a Pablo y a Timoteo, y vemos también a nuestros hermanos Jack y Lloyd. Vamos a recordar cómo fueron estos siervos de Dios. El primer caso, Jonatán y David, sin duda son un ejemplo excelente de amistad desinteresada en cuanto a nivel social. Recordamos que uno era un valiente guerrero y además hijo del rey. El otro un simple pastor. Pero Jonatán estuvo dispuesto a sacrificar todo, incluso su propia vida, por su amigo. El siguiente ejemplo que vemos en pantalla es el de Pablo y Timoteo. Un ejemplo de amistad a pesar de la edad. Pablo sacaba a Timoteo unos 30 años y aún así fueron amigos íntimos. Y el último ejemplo que vemos ahí es algo más moderno. Vemos cómo 2 personas pueden ser amigos íntimos a pesar de la raza. Ellos son los hermanos Jack, finlandés, y el hermano Lloyd, africano. Recordemos un poco su historia, seguro que os acordáis. El hermano Jack hacía visitas como representante de la sucursal para animar a los hermanos de Malawi cuando la obra de los testigos de Jehová estaba prohibida debido a la neutralidad de asuntos políticos. Bueno, en una de esas visitas le acompañó un hermano local, vemos ahí el hermano Lloyd. En uno de sus viajes le hicieron parar el vehículo unos soldados africanos y pidieron que el hermano Jack se bajase del coche. Y le dijeron al hermano Lloyd que él podía continuar, pero que primero tenían que matar al hermano Jack. Quien recuerde la historia, este caso real, recordará que lo que hizo el hermano Lloyd no fue continuar, sino que se bajó del vehículo, se puso entre el rifle y el hermano Jack y le dijo que primero tenían que dispararle a él.
El final, bueno, pues los soldados cambiaron de opinión, dejaron que se subiesen los dos al vehículo y que continuasen por su camino. Gracias por la imagen. Pero bueno, seguro que el mayor ejemplo de amistad dentro de la congregación lo tenéis aquí a vuestro alrededor. Seguro que si miráis a vuestra izquierda, a vuestra derecha, podréis encontrar a aquel hermano o esa hermana que nos hizo un regalo cuando más lo necesitábamos. O esa familia que os ha invitado tantas veces a comer o a cenar que habéis perdido la cuenta. Sin duda son conocidos por su hospitalidad. Podemos ver a ese hermano que pues, nos aconsejó y quizás nos ayudó a salir de un bache o a evitar que cometiéramos un error. La hermana que te defendió en la puerta, ese hermano mayor o esa hermana mayor que siempre te da un abrazo cuando vienes cansadísimo del trabajo. Quizá vemos también a ese jovencito que te admira, o incluso ese niño que te hace un dibujo después de la reunión, ¿no? Y podríamos seguir toda la mañana. Vosotros seguro que sabéis mejor que yo cómo tenéis esos ejemplos de unidad y de amor dentro de la congregación. Bueno, ¿y usted? Si ha venido por primera vez a la reunión o está escuchando este discurso por primera vez, ¿cómo se ha encontrado? Como podemos ver en la imagen, ¿cómo ha sentido a las personas que le han recibido o la persona que le ha invitado? ¿Cree que esto es lo habitual? ¿Cree que esto lo puede encontrar en otro sitio? Bueno, si lleva tiempo buscando la religión verdadera, seguramente la respuesta la tiene en la mente. No es lo normal, ¿verdad? Podemos quitar la imagen, gracias. Veamos una segunda razón del amor que nos mostramos los testigos de Jehová. Es la ayuda que nos damos. En Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice que hagamos el bien para todos, pero especialmente para los hermanos en la fe. Esto implica ayudarnos unos a otros, especialmente cuando más lo necesitamos. ¿Conocéis el término mutualismo? No se trata de ningún seguro, ¿eh? El mutualismo consiste en una relación cercana entre dos individuos de la misma o diferente especie que resulta beneficiosa para ambos. Pongamos un ejemplo, lo tenemos en pantalla. El búfalo y ese pequeño pajarillo que está encima que se llama picabueyes. Bueno, ¿cómo se ayudan estos animales? Pues el picabueyes, el pajarillo, se alimenta de las pulgas, garrapatas, arañas, el resto de insectos que quieren estar en la piel del búfalo. ¿Qué consigue así el picabueyes? Pues impide que aniden dentro de la piel del búfalo y que le provoquen una infección que podría llevarle a la muerte. Además, si hay algún cazador cercano, el primero que se da cuenta es el pájaro. Aletea, sale volando y así avisa a su compañero de que hay peligro y él también puede huir. Bueno, ¿y qué hace el búfalo por este pequeño pajarillo? Pues no solo le provee alimento, como hemos dicho, sino que además le protege de sus depredadores y le proporciona un transporte cómodo y estable para no tener que aletear tanto en el caluroso desierto. Podemos quitar la imagen. Bueno, no diremos que los testigos de Jehová somos búfalos ni pájaros, pero lo que sí podemos asegurar es que nos ayudamos y que lo llamemos mutualismo o no, estamos unos con otros cuando más lo necesitamos. Hace poco todos hemos podido experimentar de cerca este tipo de ayuda. A principios del año 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia de salud pública debido al virus conocido como COVID-19. Y en marzo de ese mismo año lo llamó o lo reconoció como pandemia. Bueno, aquello nos cambió a todos seguramente la vida y posiblemente a peor. Pero de lo peor salió lo mejor. Igual que cuando en un basurero o en un camino asfaltado vemos que sale una pequeña plantita verde, pues de la misma forma el amor de los testigos creció, se fortaleció. Así que la organización de Jehová se adaptó rápidamente a las nuevas circunstancias. El cuerpo gobernante nos da más ánimo y alimento espiritual que nunca. Los ancianos de congregación llamaban de forma diaria a los miembros de su grupo. Los jóvenes enseñaban a los más mayores a poder utilizar las tecnologías. Hermanos y hermanas preparaban comida para dársela a aquellos compañeros que habían perdido sus trabajos. Ningún testigo de Jehová se quedó con desaliento ni dejó de recibir palabras de ánimo. ¿No cumple esto las palabras de Gálatas capítulo 6, versículo 10, que parafraseábamos anteriormente, de hacer el bien a todos, pero especialmente a los hermanos en la fe? Bueno, y esto le sumamos los grupos de hermanos que colaboran con los comités de socorro,
con los comités de hospitalidad, con el comité de enlace con los hospitales. Todo ello hace que disfrutemos de paz, de unidad y demuestra una vez más que es la congregación cristiana verdadera de Dios. Una última razón que analizaremos para demostrar que estamos en el camino correcto, que hemos elegido bien, es el amor que tenemos a quienes no son testigos de Jehová. Podemos acudir a la Biblia a leer Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10, versículos 34 y 35. Dice allí: al oír eso, Pedro tomó la palabra y dijo: ahora de veras entiendo que Dios no es parcial, sino que acepta a los que le temen y hacen lo que está bien, sea cual sea su nación. Bueno, el texto es claro. Si Dios no es parcial, sus servidores o seguidores tampoco lo son. Por eso, entre los testigos de Jehová no existe división racial, no se permite tampoco las guerras ni el ser violentos, no apoyamos ningún acto racista. Porque igual que nuestro Padre Dios, queremos que personas de toda clase se puedan salvar. Y para ello desempeñamos una obra mundial de forma desinteresada para que todo el mundo que quiera pueda conocer a Dios y en el futuro poderse salvar. Muestra de ello es el interés que pone nuestra organización por hacer llegar la Biblia a todas las personas del planeta, a todo el que quiera, traduciendo entera o en parte a 492 idiomas y haciéndosela llegar de forma gratuita. Bueno, pensando en todo lo analizado, lo que hemos visto ahora, tal vez usted diga, esto es lo que buscaba. Una religión unida, que se ayudan, que se muestran cariño y amor. Es perfecto. Pues no lo es. Porque aunque la congregación de Dios es perfecta, las personas que lo integran, las que nos integramos, no lo somos. Nunca lo hemos sido. Tampoco los apóstoles ni los cristianos del primer siglo. Ellos eran igual que nosotros, imperfectos, porque son o fueron humanos. Recordemos una situación que así lo demuestra. Si os parece, acudamos por favor a Hechos capítulo 15, un poquito más adelante, donde estábamos antes. Hechos capítulo 15. Y mientras buscamos los versículos 36 y 37, vamos a poner el marco de circunstancias. Allí nos encontramos en Antioquía durante el segundo viaje misional de Pablo y junto a Bernabé han estado predicando, animando, visitando a muchas congregaciones. Después de un tiempo, Pablo le dice a Bernabé lo que podemos leer en los versículos 36 y 37. Dice, algunos días después, Pablo le dijo a Bernabé: regresemos ya a visitar a los hermanos de todas las ciudades donde predicamos la palabra de Jehová para ver cómo están. Bernabé estaba decidido a llevarse con ellos a Juan, al que llamaban Marcos. Paramos ahí. Bueno, muy bien. Pablo propone volverse, Bernabé acepta, pero ahora quieren llevarse a otra persona, ¿no? A Marcos, en este caso, Bernabé. ¿Está de acuerdo Pablo? Recordemos lo que pasó. Veamos el versículo 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevárselo, porque se había separado de ellos en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Bueno, hasta ahí normal. A Pablo no le parece bien que les acompañe. Bueno, no pasa nada, es un hombre maduro, probado en su actitud, será flexible. ¿Qué es lo que ocurrió? Vamos a recordarlo en los versículos 39 y 40. Dice, esto provocó un fuerte estallido de ira y cada uno se fue por su lado. Bernabé se llevó a Marcos con él y se embarcó hacia Chipre. Pablo eligió a Silas y se fue. Paramos ahí de momento. ¿Cómo es posible? Dos apóstoles perdiendo los papeles. ¿Nos imaginamos a estos dos ancianos maduros gritándose, haciendo aspavientos delante de sus hermanos de la congregación? Bueno, haríamos bien ahora en preguntarnos, si hubiéramos estado nosotros allí, ¿cómo hubiéramos reaccionado? ¿Nos hubiera defraudado aquel incidente pensando que no era posible que dos apóstoles discutieran de forma semejante? ¿Que entonces no podía ser la congregación verdadera? ¿Eso nos hubiera llevado quizá a apartarnos de la congregación? Bueno, pues veamos lo que pensó Dios.
continuamos con el versículo 40 y leamos también el 41. Dice, y se fue, decíamos Pablo, después de que los hermanos lo dejaran bajo el cuidado de la bondad inmerecida de Jehová. Continúa el 41 diciendo, y pasó por Siria y Cilicia, fortaleciendo a las congregaciones. Sí, Pablo siguió siendo utilizado por Jehová Dios, fortaleciendo a las congregaciones, como dice el versículo. ¿Por qué? La respuesta la encontramos de nuevo en la Biblia. Acompañadme, por favor, a leer Salmo 130, versículo 3. Salmo 130, el versículo 3. Oh, si tú llevaras un registro de errores, oh Jehová, ¿quién podría estar de pie? Bueno, Jehová no se fijó en su desacuerdo, que el desacuerdo que tuvo Pablo con Bernabé. ¿Por qué? Porque él sabía que Pablo era una persona fiel, un servidor que luchaba por hacerlo lo mejor posible. Y actualmente ocurre lo mismo. Jehová sigue confiando en personas imperfectas para que dirijan la organización aquí en la tierra. Dios no espera que esas personas no se equivoquen. Y eso nos enseña una valiosísima enseñanza. Y es que si nuestro Creador, Dios, no espera perfección de los hermanos que están aquí presentes, ¿lo vamos a exigir nosotros? No deberíamos, ¿verdad? Una idea que nos ayudará a esto, a no llevar registro del daño que hacen o de los errores que cometen nuestros hermanos, es tener un punto de vista equilibrado sobre la relación con nuestro prójimo. Pensemos que la imperfección heredada hace que todos, absolutamente todos, tendamos a hacer lo malo, a ser envidiosos, a criticar, a irritarnos, a presumir y un largo etcétera. Y que aunque luchemos por vencer, esas tendencias van a volver a aflorar, por lo menos en este sistema. No vamos a conseguir erradicarlas. Y si pensamos lo contrario, en algún momento nos van a defraudar y seguro que vamos a tener que afrontar una dura prueba de fidelidad. Entonces, ¿qué deberíamos hacer si alguien comete un error? Pues nuestro amor, el amor cristiano, nos debe motivar a perdonarlo. Veamos la base bíblica para esto. Dirijámonos, por favor, a leer Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 13, solo hasta la mitad. Dice, sigan soportándose unos a otros y perdonándose con generosidad, incluso si alguno tiene una razón para quejarse de otro. Paramos ahí de momento. Bueno, nos dice que tenemos que perdonar en todo momento, hasta cuando tenemos razón de queja. Porque claro, no es lo mismo perdonar a alguien que quizás sea nuestro amigo o que nos ha hecho daño sin querer, que tener que perdonar a alguien que sabemos que nos ha hecho daño queriendo. En esta última situación es mucho más difícil. Pero hasta ese punto dice el versículo que debemos perdonar no de cualquier forma, sino con generosidad. ¿Y qué significa eso de perdonar con generosidad? Bueno, pues generosidad se puede traducir como abundante, espléndido, o conocemos actualmente como de forma alegre. No sé si habéis visto alguna vez cómo pide perdón un niño a su hermano cuando su madre le obliga a hacerlo. Dice algo así como, perdón, ¿no? Entre dientes, de una voz muy bajita, sin mirarle, sin sentimiento. Vamos, que no se lo cree. ¿Pensáis que un comportamiento similar entre adultos reflejaría perdonar generosamente? No, ¿verdad? Eso sería, pues como el niñito, un perdón obligado. No nos lo creíamos ni nosotros mismos. Además, la Biblia, cuando habla del pecado, lo asemeja a una deuda y el perdón a la cancelación de esta. Así que perdonar sería como pasar por alto la deuda y renunciar a ella y no exigir el pago. Es decir, cuando decidimos perdonar a alguien que nos ha herido, ya no consideramos que nos deba nada. Claro, eso no significa que pensemos que está bien lo que hizo o que no nos doliese, sino que hemos decidido no guardar resentimiento, aunque, como decía el versículo, tuviésemos razones para hacerlo. Pero además, no hemos terminado de leer el versículo 13. Vamos a dirigirnos de nuevo, si os parece, Colosenses 3, versículo 13, porque ahí encontramos otro motivo más para tener que perdonar. Dice, Jehová los perdonó con generosidad a ustedes,
Así que hagan ustedes igual. Aquí encontramos un término que es imperativo. Hagan ustedes igual. Sí, perdonar no es una opción, es una obligación. Además, Jehová, como dice el versículo, nos perdonó primero. Así que si nosotros no perdonamos, Jehová Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros. Pero además existe otra razón por la que debemos perdonar, como vemos en la imagen que tenemos en pantalla, la imagen 4, y son las consecuencias de no hacerlo. Los sentimientos de resentimiento y enojo pueden impedir que seamos felices, pueden condicionar nuestro estilo de vida e incluso pueden que tengamos también serios problemas de salud. Una revista médica menciona que dice o relaciona la ira y la hostilidad, dice, con la cardiopatía coronaria. Por el contrario, cuando perdonamos a los demás, mantenemos la paz, la unidad y nos llevamos bien unos con otros. Pero además lo más importante es que estaremos imitando a Jehová Dios, que quiere y siempre perdona a todo pecador arrepentido y desea que hagamos lo mismo. En la Biblia, en primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, nos dice que el amor cristiano cubre una multitud de pecados. Y yo cada vez que leo estas palabras me imagino a un pintor que tiene que cubrir de blanco una pared roja. Claro, eso es muy difícil. Va a requerir mucho esfuerzo de su parte y además va a tener que ser, como decimos, generoso en cuanto a la cantidad de pintura y la cantidad de manos que va a tener que dar. Como decíamos, va a requerir muchísimo esfuerzo de su parte. De forma similar, podemos decir que las ofensas son como esa pared roja que queremos cubrir de blanco. Necesitamos una capa generosa de amor y muchas manos para poder cubrirla. Tampoco va a ser fácil, pero tenemos al menos 2 ayudas para conseguirlo y para conseguir de esa forma que la congregación siga manteniendo su marca que la distingue del resto de congregaciones o religiones. Primera ayuda, pedirle a Dios su Espíritu Santo para que nos ayude a cultivar ¿el qué? Pues el amor, la paciencia, la paz, la pacibilidad, los rasgos del fruto del Espíritu. Y segunda ayuda, estudiar la palabra de Dios y seguir sus consejos. De esa forma veremos las ofensas de los demás, no como un momento para ofendernos y sacar nuestra ira, sino un momento excelente para poder demostrar nuestro amor cristiano. Un amor cristiano que, como hemos mantenido a lo largo del discurso, es la marca que identifica a la congregación de Dios, que nunca ha sido la perfección o los milagros. Además, hemos podido analizar 3 razones o 3 pruebas que muestran de forma inequívoca que los testigos de Jehová están en la religión verdadera. 1, cómo nos tratamos. 2, cómo nos ayudamos. Y 3, el amor que mostramos a las personas que no son testigos de Jehová. Llegados a este punto, si nos visita por primera vez o nos escucha por primera vez, nos complace asegurarle que ha encontrado por fin la religión verdadera y que su líder, Jehová Dios, está encantado de que estés aquí y que puedas formar parte de los fieles siervos que se mantienen unidos y le muestran amor fraternal. Y si ya eres testigo de Jehová, recuerda que no formamos parte de una empresa, una fábrica, de un refresco que intenta luchar con imitaciones en un mundo que llega a su fin. Que nosotros formamos parte de algo mucho mayor, de algo que nos orienta Colosenses capítulo 3, versículo 14, que nos ayudará a concluir. Leamos juntos Colosenses 3, versículo 14. Dice, pero además de todo esto, vístanse de amor, porque es un lazo de unión perfecto. Sí, debemos seguir vistiéndonos de amor para así demostrar a todo el mundo que estamos en la religión verdadera. Pues que sirvan estos aplausos, hermano Juanjo, para agradecerte mucho el esfuerzo en presentar la información tan buena. Y has destacado muy bien cómo ese amor es lo que identifica la religión verdadera. La semana que viene estáis de nuevo invitados a disfrutar de otra conferencia bíblica y ahora continuamos con la reunión y pasamos al análisis del estudio de la Atalaya, que estará a cargo de nuestro hermano Alejandro Matei.
Vamos a comenzar nuestro estudio de la Atalaya cantándole una canción a Jehová. Los animamos a ponerse de pie para cantar la canción número 31, que se titula Camina siempre con Jehová. Hoy vamos a estudiar juntos el artículo de estudio número 10 de la Atalaya de marzo de 2025. Se titula Aprendamos a pensar como Jehová y Jesús. El texto temático es Primera de Pedro 4:1, que dice: puesto que Cristo sufrió en la carne, ármense ustedes también de la misma actitud mental. El tema de este artículo dice que vamos a ver lecciones valiosas. ¿Qué lecciones valiosas aprendió Pedro de la manera de pensar de Jesús? ¿Y qué podemos aprender nosotros? Así que nos vamos a fijar en el ejemplo de Pedro. Y como vemos en los subtítulos, vamos a ver cómo aprender a pensar como Jehová. Vamos a ver que debemos ser humildes y que debemos tener buen juicio. Precisamente esas son las cosas de las que hablaremos al final en las preguntas de repaso. Pues invitamos a todos a participar con sus comentarios. Hoy nuestro lector es el hermano John Benito. Comenzamos con la lectura de los párrafos 1 y 2. Jesús dejó claro cuál era el mandamiento más importante de la ley de Moisés cuando dijo: ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así que debemos amar a Jehová con todo nuestro ser, con todo lo que tenemos. Y eso incluye nuestros deseos, emociones y energías. Además, incluye cómo usamos nuestra mente, es decir, nuestra manera de pensar. El amor que sentimos por Jehová nos motiva a imitar la forma en que Él piensa. Claro está, jamás podremos entender por completo su manera de pensar. Pero algo que nos puede ayudar es estudiar la mente de Cristo, porque Él imitó a la perfección la forma de pensar de su Padre. Jesús amaba a Jehová con toda su mente, sabía cuál era la voluntad de Dios para Él y estaba decidido a cumplirla, aunque sabía que eso implicaría sufrir. Como estaba centrado en agradar a su Padre, no dejó que nada lo distrajera. La pregunta, tenemos dos preguntas. La pregunta A, ¿qué incluye amar a Jehová? Mateo, por favor. Tenemos que amar a Jehová con todas nuestras alma y corazón. Muy bien. Muchas gracias, Mateo. Hermano Ángel. Y cuando pensamos en esto, pues como dice el párrafo, podríamos pensar en los deseos, las emociones, las energías, pero hoy vamos a ver que esto también incluye cómo utilizamos nuestra mente, es decir, nuestra manera de pensar, y para eso pues tenemos que saber cómo piensa Jehová, ¿no? Porque si no sabemos cómo piensa Él, difícilmente podremos estar en armonía. Muy bien. Hermana Patricia. Y una clave es lo que dice 1 Corintios 2:16, queremos ser personas que tengamos la mente de Cristo. Como dice la nota, pues las personas que tienen la mente de Cristo se esfuerzan por adoptar su personalidad, su manera de pensar y entonces imitar su ejemplo de humildad y obediencia. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, podremos imitar su manera de actuar y por ende la de Jehová. Eso es. La pregunta B dice, ¿cómo demostró Jesús que amaba a Jehová con toda su mente? Hermana Estíbaliz. Pues él conocía perfectamente cuál era la voluntad de su padre para él y estaba decidido a cumplirlo, aunque eso conllevara sufrimiento hacia él. Muy bien. Continuamos. Vamos a leer ahora el párrafo 3. Pedro y los demás apóstoles tuvieron el privilegio de pasar tiempo con Jesús y aprender de primera mano cómo pensaba Él. Cuando Pedro escribió su primera carta inspirada, animó a los cristianos a armarse de la misma actitud mental que tuvo Cristo. Como vemos, cuando Pedro escribió ármense, usó una expresión militar.
Así dio a entender que imitar la manera de pensar de Jesús es una poderosa arma que tenemos los cristianos para luchar contra nuestros malos deseos y el mundo dominado por Satanás. Un lector para Primera de Pedro 4.1. Hermana Aroa. Puesto que Cristo sufrió en la carne, ármense ustedes también de la misma actitud mental, porque la persona que ha sufrido en la carne ha abandonado los pecados. Muchas gracias. Es el texto temático de este artículo. La pregunta del párrafo 3 dice, ¿qué aprendió de Jesús el apóstol Pedro y a qué animó a los cristianos? Miguel Marchena, por videoconferencia. El apóstol Pedro aprendió que pensar y actuar como Jesús es una poderosa arma que tienen los cristianos para defenderse del pecado y las malas influencias de Satanás. Y animó a los cristianos a tomar la misma actitud mental que tuvo Cristo, como dice el 1 de Pedro 4.1. Eso es, muy bien. Hermana Sara. Además, cuando utilizó la palabra ármense, que es una expresión militar, pues ya dio a entender que habría una lucha. Y sabemos en qué consiste esta lucha si vemos lo que dice 2 Corintios 10, del 3 al 5. Habla que tenemos que tener armas para luchar contra una guerra que no es como humanos, sino que tenemos que derrumbar cosas que están fuertemente atrincheradas. Tenemos que luchar contra cosas que están en contra de la voluntad de Dios e incluso del conocimiento que tenemos. Muy bien. Hermano, por favor. Sí, además en Efesios 6:12 allí se nos da una idea de cómo no tenemos una lucha contra alguien real, sino una lucha contra pensamientos y palabras que vienen de parte de los gobiernos. Así que el apóstol Pedro nos animó a que para poder vencerlas debemos ponernos la armadura completa que viene de parte de Jehová. Así que esa armadura nos ayudará a poner en primer lugar lo que piensa de verdad Jehová y así pensar como él. Muchas gracias, muy bien. Vamos a pasar al párrafo 4. En este artículo analizaremos la forma de pensar de Jesús y cómo imitarla. Veremos de qué manera podemos aprender a pensar como Jesús, ser humildes y tener buen juicio. ¿Qué analizaremos en este artículo? Hermana Pilar. Primero, aprender a pensar como Jehová. Segundo, ser humildes. Y tercero, tener un buen juicio. Eso es. Hermana Rosy. Y también vamos a analizar la forma de pensar de Jesús y cómo imitarla. Muy bien. A eso nos van a ayudar esas tres cosas que mencionó la hermana Pilar. Muy bien. Pues empezamos con la primera. Aprendamos a pensar como Jehová. Párrafo 5. Veamos una ocasión en la que Pedro demostró que su manera de pensar era muy diferente a la manera de pensar de Jehová. Jesús le dijo a sus apóstoles que tendrían que ir a Jerusalén, donde los líderes religiosos lo arrestarían y luego sería torturado y ejecutado. Pedro sabía que Jesús era el Mesías prometido que salvaría al pueblo de Dios, así que quizás le costó aceptar que Jehová permitiera que ejecutaran a Jesús. Por eso Pedro lo llevó aparte y le dijo: Señor, no seas tan duro contigo mismo, eso jamás te va a pasar a ti. Como Pedro no reflejó la manera de pensar de Jehová en este asunto, su forma de pensar y la de Jesús no estaban de acuerdo. Mencione una ocasión en la que Pedro no reflejó la manera de pensar de Jehová. Antonina, por favor. Pues nada, nos dice que aunque confiaba Pedro en Jesús, era incrédulo, porque al pensar que Jesús era el Mesías prometido y que él salvaría al pueblo de Dios, no creía que Jehová, su Padre, le permitiría la ejecución. Entonces, eso nos demostró que su forma de pensar no estaba de acuerdo con la ley de Jehová. Eso es, muy bien.
Hermano David. Sí, siguiendo con el buen comentario que se ha dado, el relato continúa diciendo que Pedro, lleno de buenas intenciones, le dice a Jesús: Señor, no seas tan duro contigo mismo, eso jamás te va a pasar a ti. Nos recuerda lo que muchas veces hemos dicho, que las buenas intenciones no significan que tengamos la mente de Jehová. Muy bien. Pasamos al siguiente párrafo, el 6. Jesús pensaba igual que su Padre Celestial. Le dijo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Eres un estorbo en mi camino porque no estás pensando como piensa Dios, sino como piensa el hombre. Jesús sabía que para cumplir con la voluntad de Jehová no llevaría una vida fácil, sino que tendría que sufrir y morir. Por eso rechazó el consejo de Pedro, que seguramente le había dado con buenas intenciones. De esa manera, el apóstol comprendió que tenía que aprender a pensar como Jehová. Qué buena lección para nosotros también. ¿De qué manera demostró Jesús que pensaba como Jehová? ¿Aria? Jesús sabía que para cumplir con la voluntad de Jehová no llevaría una vida fácil, sino que tendría que sufrir y morir. Por eso rechazó el consejo de Pedro. Muy bien. ¿Qué aprendemos de lo que Jesús le dijo a Pedro? Sobre la diferencia entre la forma de pensar de Jehová y la de los seres humanos. Hermano Rubén Reyes. Pues él le reprendió, perdón, y le dijo que se pusiera detrás de él. Y la razón era que no pensaba como Jehová pensaba. O sea, era un estorbo para que Jesús pudiera cumplir la voluntad de Jehová, así que Jesucristo no quería escuchar ese consejo. Muy bien. Hermana Nadia. Claro, no fue una situación fácil para Jesús porque sabemos que él también no quería sufrir. Y ahora su amigo te dice, vale, tú no necesitas sufrir, ¿no? Entonces, claro, la idea es bonita, pero Jesús sabía si lo mejor es la voluntad de Jehová y no quería permitir que esa idea crece en su mente. Muy bien. Hermano, por favor, aquí. Sí, Jesús contrastó la manera de pensar de Jehová con la manera de pensar del hombre, ¿no? Ahí hay una diferencia. No solamente en este caso podemos tomarlo, sino en muchos casos de la vida, la manera que tiene Jehová de ver las cosas no es como el simple hombre la ve. Correcto, muy bien. Hermana Dazo. Y vemos de Jesús también algo muy importante, que es que no dejó que sus sentimientos le alejasen, ¿no?, de la forma de pensar que tiene Jehová, algo que le pasó a Pedro. Y esto nos enseña a nosotros que, aunque tengamos una buena disposición, muchas veces los sentimientos, los pensamientos nos pueden alejar y debemos luchar contra eso. Muy buen punto. Hermana, perdóname, se me ha ido tu nombre. Moreno. María Rosa, sí. María Rosa. Y cuando el apóstol Pablo comprendió que tenía que aprender a pensar como Jehová, pues él vio que tenía que aprender. Luego entendemos que se puede aprender, así que tenemos que dedicar tiempo a poder lograr, que todos podemos hacerlo. Muy bien, muy buen punto. Pasamos al siguiente párrafo, el 7. Tiempo después, Pedro demostró que estaba esforzándose por pensar como Jehová piensa. Dios había decidido que era el momento de aceptar en su pueblo a las personas de las naciones, y le dijo a Pedro que fuera a predicarle a Cornelio, quien llegaría a ser uno de los primeros cristianos de origen no judío. Claro, los judíos solían evitar cualquier contacto con las personas de las naciones, así que era de esperarse que a Pedro le costara aceptar esta misión. Pero en cuanto comprendió cuál era la voluntad de Jehová, cambió su manera de ver las cosas. Cuando Cornelio le dijo a Pedro que lo visitara, fue sin poner objeciones. Les predicó a Cornelio y a los de su casa, y ellos se bautizaron. La pregunta del párrafo 7. ¿Cómo demostró Pedro que se estaba esforzando por pensar como Jehová?
Hermano Álvaro. Cuando Pedro recibió la noticia de que iría a predicar a Cornelio, que sería uno de los primeros cristianos no judíos, era de esperar que a Pedro se le hiciera difícil aceptar esta misión, debido a que los judíos solían evitar cualquier tipo de contacto con gente de las naciones. Sin embargo, cuando comprendió cuál era la voluntad de Jehová, cambió completamente su punto de vista, visitando y predicando a Cornelio y a todos los de su casa. Muy bien. Hermana Gabriela. Cuando Pedro estaba junto con Jesús, puso una objeción. Esta vez ya había cambiado su forma de pensar, estaba pensando como piensa Jehová, lo estaba imitando. Y el relato muestra, en Hechos capítulo 10, versículo 28-29, que Pedro ya no puso objeciones, aceptó la manera de pensar, y eso que era totalmente diferente a lo que pensaban las personas en ese momento. Muy bien. Álvaro, por favor. Sí, y además vemos un gran esfuerzo, ¿no?, en ese cambio de pensar, en pensar como que van las palabras de Hechos 10:34. Ahí dijo, ahora de veras entiendo. Es decir, primero obedeció a Jehová y después actuó según su manera perfecta de pensar y después entendió la instrucción. Así que sin duda que detrás de esa, digamos, rapidez, aceptar ese cambio, había un gran esfuerzo y trabajo por su parte. Muy bien. ¿Algún comentario sobre la imagen que tenemos aquí? Hermano Juan. La imagen nos ayuda a entender cómo pudo ser aceptar esta misión para Pedro, porque probablemente sería la primera vez que entrara en la casa de un gentil, porque era algo que la sociedad judía no habían hecho nunca antes. Sin embargo, vemos que no impidió que eso le detuviera, sino que sabía que Jehová quería que fuera a predicarles y él aceptó. Muy bien. Hermano Juan Carlos. Y recordamos que en un principio, pues Pedro no entendía absolutamente nada. De hecho, tuvo que venir una visión con una sábana, como todos sabemos, y él, pues al final, pues aunque no entendía, decía, yo hago lo que Jehová me pida. Y ahora es cuando precisamente pues vemos a Pablo, que entra con seguridad y con confianza, aunque sus compañeros pues están un poquitín atónitos. Pero la cuestión es que cuando ya conoció el punto de vista y el pensar de Jehová, pues ahora la confianza y la seguridad estaba de su parte. Muchas gracias. Muy bien. Hermano José Antonio. Y también una evidencia clara de que Pedro realmente estaba alineándose con la forma de pensar de Jehová la encontramos en Hechos 10, 44 al 48, porque en la ocasión en que Pedro estaba predicándole precisamente a Cornelio y a toda su familia, menciona el relato que todos ellos recibieron el Espíritu Santo, de la misma manera que ellos mismos, los judíos, lo habían recibido anteriormente. Y por lo tanto en el 47 menciona que nadie podía negar que estas personas pues fueran bautizados. Y eso lo que significa es que Jehová veía con aprobación lo que Pedro estaba haciendo al predicarle a ellos y que estaban en sintonía con la forma de pensar de Jehová. Muy bien. Noa, por favor. Pedro pensó como Jehová. Eso es, muy bien. Hermana Juani. Sí, también vemos cómo Jehová ve los corazones de las personas y se ve que estaban deseosos de que fueran, porque se ve en la imagen pues muy contentos de que fuera Pedro, estaban como esperándole ya. Es verdad, muy bien. Hermana Tere. Sí, el versículo 34 de Hechos 10, pues es muy interesante, porque ahí está diciendo que Dios no es parcial, sino que todo lo que hace su voluntad le teme, pues le acepta. Entonces me hizo pensar en el territorio. A veces podemos tener preferencia por un territorio más que por otro, por la clase de personas, pero eso no tiene que ser nuestro caso. Deberíamos de ver a todas las personas como futuros hermanos, porque es como Jehová los ve. Entonces es una buena enseñanza para nosotros. Gracias por esa aplicación. Muy bien.
Hermano John. Y también vemos los resultados de ser obedientes, ¿no? En Hechos 10 vemos la buena actitud de Pedro, ¿no? Que se adaptó y fue obediente a lo que Jehová le había dicho, y los buenos resultados. Cornelio, los de su casa fueron bautizados. Nosotros también vemos muchos cambios en la organización, ¿no? El disfrute, la obra de amor, y si nos adaptamos a los cambios y a las sugerencias que se nos dan, será más fácil que Jehová bendiga nuestros esfuerzos. Muchas gracias, muy bien. Pues vamos a leer ahora el párrafo 8. Años después, Pedro les dio este consejo a los cristianos: tengan todos la misma forma de pensar. Para que todos los testigos de Jehová tengamos la misma forma de pensar, tenemos que imitar la manera de pensar de Jehová, la cual se encuentra en su palabra. Por ejemplo, Jesús animó a sus seguidores a poner el reino en primer lugar. Con eso en mente, supongamos que un hermano de la congregación decide empezar el servicio de tiempo completo. ¿Le diríamos algo parecido a lo que Pedro le dijo a Jesús? No. Lo felicitaremos por esa decisión tan bonita y le ofreceremos nuestro apoyo. Muy bien, ¿podrías, John, tú mismo leer 1 de Pedro 3:8 y la nota? Por último, estén todos unidos en su forma de pensar. La nota dice: o tengan todos la misma forma de pensar. Y demuestren empatía, cariño fraternal, tierna compasión y humildad. Muchas gracias. La pregunta dice: ¿cómo demostramos que pensamos como Jehová? Hermana Tamar. Pues imitando todos la manera de pensar de Jehová, y para ello tenemos que leer y meditar en su palabra, porque ahí es donde vamos a encontrar esa manera de pensar y podremos ponerla en práctica. Muy bien. Hermana Hernández. Bueno, y por ejemplo, un hermano de la congregación decide empezar el servicio de tiempo completo. No le vamos a decir lo que le dijo Pedro a Jesús, más bien lo vamos a felicitar por esa decisión y le vamos a ofrecer nuestro apoyo. Muy bien. Hermano Ángel Páramo. Y aquí entendemos por qué al principio dijimos que adorar a Jehová incluye los sentimientos, nuestras motivaciones, pero también incluye la forma de pensar, porque quizás nuestros buenos sentimientos o nuestras buenas intenciones, como en el caso de Pedro, nos lleven a decirle al hermano: oye, piénsatelo mejor, ¿no? Quizás te va a costar mantenerte, o cualquier otro consejo que no sería afortunado. Pero tener la mente de Jehová nos ayuda a equilibrar todo esto. Nos ayuda a que, como pensamos como Jehová, ahora nuestros sentimientos y nuestras emociones, incluso pues esas motivaciones que tenemos, se equilibran perfectamente y podemos pues dar consejos o actuar en la dirección correcta. Muy bien, gracias. Hermana Patricia, de Mesa. Y también este ejemplo a mí me enseña que el tener la misma forma de pensar no implica tomar las mismas decisiones. Quizá cada cristiano, por su circunstancia, puede hacer una cosa y otros otra, ¿no? Pero cuando sí pensamos, como Jesús nos enseñó, que el reino es lo primero, pues entonces lo que decía Ángel, esos consejos van a ser animadores, nos vamos a ofrecer a estos hermanos que toman esas decisiones y van a ver en nosotros un apoyo. Muy bien. Hermana Joana. Sí, en este caso, ¿no?, de empezar el servicio de tiempo completo o cualquier otra meta, quizás ese hermano o esa hermana ha orado a Jehová antes para tomar una buena decisión según sus circunstancias. Entonces nosotros queremos ir en esa dirección, no en la contraria. Así es. Hermano Pablo. Y también esto pasa por recordar que en la mente de Jehová no hay una lista de normas y de reglas estrictas que hay que seguir, sino que Él nos ha dado principios. Si Jehová piensa por principios y actúa mediante principios y nos dice a nosotros que hagamos lo mismo, no podemos pensar en las normas que le diríamos a un hermano que no piensa como nosotros. Entonces, si ante una circunstancia nosotros pensamos en qué haría Jehová o qué haría Jesús y pensamos en los principios involucrados, también damos ese margen al hermano para que actúe según se considere. Muy bien. Vamos a pasar ahora a la segunda idea principal de este artículo: seamos humildes. Párrafos 9 y 10.
La noche antes de ser ejecutado, Jesús les enseñó a Pedro y a los demás apóstoles una importante lección de humildad. Jesús les había dicho a Pedro y a Juan que hicieran los preparativos para comer con sus discípulos por última vez antes de morir. Probablemente se aseguraron de que hubiera una palangana y toallas para que a los invitados pudieran lavarles los pies para la comida. Pero ¿quién se encargaría de esta humilde labor? Normalmente lo haría un esclavo, pero en esta ocasión fue Jesús quien, sin pensarlo dos veces, les lavó los pies. Qué sorpresa se llevaron los apóstoles cuando lo vieron quitarse su manto, atarse una toalla a la cintura, echar agua en la palangana y empezar a lavarle los pies. ¿Se imagina cuánto tiempo le tomó a Jesús hacer esto? Les lavó los pies a los 12 apóstoles, incluido Judas, quien luego lo traicionaría. Qué humilde fue Jesús. Después les explicó con paciencia: ¿entienden lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Por eso, si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies a ustedes, ustedes también deben lavarle los pies unos a otros. ¿Qué lección de humildad enseñó Jesús? Hermana Mayelín, por favor. Sí, Jesús le enseñó a sus discípulos precisamente la noche antes de morir, a sus 12, pues le lavó los pies humildemente. Así sin más, dice el párrafo que lo hizo. Muy bien. Emma, por favor. Que lo hizo hasta Judas. Hasta los de Judas lavó, muy bien. Hermano Asier. Sí, y como menciona al principio del párrafo 10, era una actividad que normalmente la tendría que haber hecho un esclavo, ¿no? Entonces vemos cómo, entre comillas, cómo se rebajó o cómo mostró esta humildad a hacer esta labor, y como él dijo luego al final, como se menciona al final del párrafo, si él, siendo maestro y señor, hizo esta acción, pues ahí fue cuando les demostró esta misma actitud a sus discípulos. Muy bien, muchas gracias. Hermano Toledo. Y esta enseñanza que nos dio Cristo Jesús a todos nosotros, pues resalta que la humildad es esencial en la vida cristiana y que todos nosotros debemos estar dispuestos a servir a los demás con amor y sin esperar nada a cambio. Muy bien. Hermano Rubén Reyes. Recordemos que poco antes los discípulos habían estado discutiendo entre ellos quién era el mayor. Y ahora entran en la sala y quizás nos los imaginamos mirando la palangana de reojo, ¿no? Pensando quién es ahora el que va a lavar los pies a los demás. Y ahora ver cómo Jesús se arrodilla y empieza a lavarles los pies unos a otros, pues sin duda que las palabras que les dijo se les debieron de quedar clavadas a fuego, ¿no? Si él, aunque era el maestro, les había lavado los pies, pues todos ellos deberían demostrar esa misma humildad. Así es. Hermano Navío. Sí, esta costumbre que el Oriente Medio de hacer esto a los invitados, pues se consideraba una tarea servil, pero el que fuera el propio anfitrión, el que lavase los pies a estos invitados, pues era una especial demostración de humildad y afecto hacia estos. Y eso es lo que demostró Jesús precisamente en hacer esto, el afecto y la humildad que tenía hacia sus apóstoles. Es verdad. Hermano Santos. Así que la forma en que lo hizo Jesús fue más allá de ser un simple acto más o menos ostentoso, de casi hipocresía, de mostrarles cómo se hacían las cosas humildemente. No tenía el interés de exhibirse, sino tenía el interés de ponerles un ejemplo que les nacía del corazón. De hecho, dice que cuando vio la necesidad no tardó nada en hacerlo directamente él. Y es que, como muy bien se dice, la humildad nace de nuestros sentimientos más profundos. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente párrafo, el 11. Pedro aprendió de la humildad de Jesús. Después de que Jesús regresó al cielo, Pedro curó milagrosamente a un hombre que era cojo de nacimiento. Como es lógico, este acto tan asombroso atrajo la atención de mucha gente. ¿Qué haría Pedro? Recordemos que en su cultura era muy importante destacar.
¿Querría entonces llevarse toda la gloria? No, sino que fue humilde y le dio todo el mérito a Jehová y a Jesús. Refiriéndose a Jesús, dijo: por medio de su nombre y por nuestra fe en su nombre se ha fortalecido a este hombre que ustedes ven y conocen. Tiempo después, Pedro les escribió a los cristianos sobre la importancia de ser humildes. Las palabras que usó quizás nos recuerden a cuando Jesús se ató una toalla a la cintura y les lavó los pies a los apóstoles. Muy bien. Dice la pregunta: ¿cómo mostró Pedro que había aprendido a ser humilde? Hermana Goyi, por favor. Pues aprendió a ser humilde cuando él milagrosamente a un hombre cojo de nacimiento le curó. Él se podía haber dado a destacar de lo que había hecho, esa gloria. No, ahí él demostró la humildad. Él dice que fue humilde y dio todo su mérito a Jehová y a Jesús. Muy bien. Hermana Cristina. Sí, Pedro se dio cuenta que la humildad de nuestro corazón pues debería ser visible. Por eso dijo en 1 de Pedro 5:5 que Jehová acepta a los humildes y se opone a los arrogantes. Y aunque en su cultura lo importante era destacar, pero Pedro pues seguramente recordaría a Jesús y todas las veces que demostraba de ser humilde. Muy bien. Tenemos aquí una imagen. ¿Qué aprendemos de la imagen? Hermana Gabriela. Allí se muestra a Pedro, a la persona que curó, y a Juan. Y su expresión corporal demuestra que también, o sea, los demás están asombrados, alabándolo, pero él con su brazo lo dirige hacia el cielo. Es decir, que él no tuvo nada que ver eso, sino le da la gloria, el mérito tanto a Jehová como a Jesús, y él solamente fue como un ayudante. Entonces, la humildad de Pedro también nos deja ver que nosotros no tenemos que hacer las cosas para recibir glorias, alabanzas, sino de verdad, de corazón, de humildad, demostrar esa humildad genuina que nace de los pensamientos. Muy bien. Hermana Dina. Y él podía haber aprovechado esa oportunidad para poder llevarse el mérito, porque este milagro no lo hizo solamente que lo vieron unos pocos, sino como vemos en la imagen, vemos que había una multitud de personas. Él podía haber dicho, pues mira, mi cultura es algo que es importante, el destacar, voy a aprovecharlo. Y sin embargo no fue así, sino que él recordó que Jesús fue humilde en su momento y él también quiso imitarle. Muy bien. Vamos a pedirle a John que lea, por favor, 1 de Pedro 5:5 y la segunda nota del texto. De igual manera, ustedes, los hombres más jóvenes, estén en sujeción a los hombres de más edad. Ahora bien, vístanse todos de, o como dice la nota, o cíñanse todos con humildad al tratar unos con otros, porque Dios se opone a los arrogantes, pero les muestra bondad inmerecida a los humildes. ¿Qué nos enseña lo que dice este texto y la nota? Hermana, por favor. Que Jehová dijo Jesús, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así que si hacemos un favor, hacemos cualquier cosa por otros, la alabanza, la honra siempre se la lleva Jehová. Muy bien. Hermana Paqui. Como hemos visto en la nota, quiere decir también cíñanse todos. Esa expresión en el griego original significa vístanse y transmite la idea de un esclavo que se pone un delantal para hacer una tarea bastante humilde, ¿no? Y que entonces es muy probable que eso nos recuerde a cuando Jesucristo se ató la toalla a su cintura y se puso a lavar los pies a sus discípulos. Eso es lo que nos indica que si queremos ser seguidores de Jesucristo, tenemos que aceptar cualquier labor humilde, por muy humilde que parezca que sea esa labor, pues no tenemos que creer que somos tan importantes como para no poder hacerla. Muy bien.
Hermana Sara. Sí, este texto que hemos leído menciona una idea que se repite varias veces a lo largo de la Biblia, cuando al final dice que Dios se opone a los arrogantes, pero les muestra bondad inmerecida a los humildes. O sea, constantemente Jehová nos recuerda pues que no tenemos que pensar que somos más que nadie ni que estamos por encima de nadie, porque todos somos igual de imperfectos y todos tenemos cosas buenas y cosas malas. Muy bien. Vamos a leer el párrafo 12. Al igual que Pedro, podemos cultivar la humildad. Algo que nos ayudará a hacerlo es recordar que la verdadera humildad va más allá de lo que decimos. Nace de nuestros pensamientos más profundos. Esta es precisamente la idea que destaca la expresión original que se traduce humildad en 1 de Pedro 5:5. Hacemos cosas por los demás, por amor a Jehová y amor al prójimo, no porque queremos que se nos alabe. Si servimos con alegría a Jehová y a los hermanos, sin estar pendientes de que otros nos vean, estaremos demostrando que somos humildes. Al igual que Pedro, ¿cómo podemos cultivar la humildad? Por videoconferencia, Salma. Pues como vemos en Filipenses 2, versículo 3, 4 y 5, que nos anima a tener la misma actitud mental de Cristo y amor unidos, con humildad, evitando el conflicto, buscando los intereses de los demás y no solo los nuestros, porque tal como Jesucristo dejó todo, se humilló, fue humilde, obediente, muriendo por nosotros, nombrando Señor por Dios, nosotros también tendremos que imitar un poco su conducta de humildad. Muchas gracias. Muy bien. Hermana Tamara. Sí, como hemos visto, nace en nuestros pensamientos más profundos. Jesús lo describió muy bien en el Sermón del Monte, Mateo 6, del 1 al 4. Es como que descorre una cortina, como es la mente de Jehová. Si hacemos algo por los demás, no es para que lo vea la gente. Dice, no recibirán ninguna recompensa de parte de su Padre. Si ayudas a un necesitado, tienes que hacerlo sin que nadie lo sepa, porque ahora quien te va a recompensar es Jehová. Así que Jehová quiere que la humildad sea porque amamos a los demás, porque amamos a Jehová, y eso proviene de nuestros pensamientos más profundos, no de lo que piensen otros. Muchas gracias, muy bien. Hermano José María. Y una de las señales que lo estamos haciendo bien es cuando leemos en el párrafo si servimos a Jehová con alegría. O sea, si cuando servimos a Jehová en un aspecto, en una oportunidad que se nos da para servirle y nadie nos está viendo, pero lo hacemos con alegría, es que vamos bien. Esa sería una clave muy importante. Buen punto, muy bien. Hermano Ismael. Y cuando comentamos que la humildad nace de los pensamientos más profundos, pues ahora cobra más importancia lo que decíamos al principio de la atalaya, ¿no? Que nuestra forma de pensar, nuestra mente, tiene que adaptarse 100% a la forma de pensar que tiene Jehová. De esta manera nuestra humildad será real y será justo, que es lo que nos pide Jehová. Muy bien. Vamos a escuchar a Katy, por favor. Sí, también demostramos nuestra humildad cuando hacemos las cosas por lo demás, por amor a Jehová y por amor al prójimo. El amor es la motivación, muy bien. Hermana Sheila. Y como vivimos en un mundo en el que la humildad brilla por su ausencia, tenemos que estar continuamente, ¿no?, luchando y esforzándonos por cultivar esta cualidad. No es que la podamos cultivar una vez y ya sea permanente, ¿no? Y también en relación con el Sermón del Monte, lo que comentó Jesús acerca de la advertencia sobre actuar con una humildad fingida, es importante que pensemos que es incompatible para Jehová, ¿no? Entonces nos deja una gran reflexión, y es que si tal vez preferimos que nos paguen los demás con su admiración o Jehová con su aprobación. Muchas gracias. Pues vamos a pasar a la tercera idea principal de hoy. Tengamos buen juicio. Párrafo 13. ¿Qué implica tener buen juicio?
implica tomar decisiones que reflejen la manera de pensar de Jehová. También implica tener presente que no hay nada más importante que nuestra amistad con Jehová. Si tenemos buen juicio, tendremos un punto de vista equilibrado de nosotros mismos y no pensaremos que lo sabemos todo. Además, nos apoyaremos en Jehová orándole a menudo para pedirle humildemente que nos guíe. ¿Qué implica tener buen juicio? Hermano Hugo. Pues tomar decisiones que reflejen la manera de pensar de Jehová, y así tendremos un punto de vista equilibrado y no pensaremos pues que lo sabemos todo. Eso es. Hermano Batne. También poner en primer lugar nuestra amistad con Él, y para esto también tenemos que seguir el consejo que nos da Primera de Pedro 4:7 de apoyarnos profundamente en la oración para que así nos pueda guiar correctamente. Muy bien. Hermana Alicia. Sí, la nota los describe muy bien, ¿no? Porque dice que es la capacidad que tiene un cristiano de tomar buenas decisiones basándonos en lo que enseña la Biblia, y además dice que nos hace pensar con claridad y ser razonables hasta cuando pasamos por momentos difíciles. Muy bien, gracias por comentar la idea de la nota. Pasamos al siguiente párrafo, el 14. La noche antes de morir, Jesús les dijo a sus discípulos: esta noche todos ustedes van a fallar por mi causa. Muy seguro de sí mismo, Pedro respondió: aunque todos los demás fallen por tu causa, yo nunca fallaré. Esa noche Jesús les dio este consejo a algunos de sus discípulos: manténganse despiertos y oren constantemente. Si Pedro hubiera seguido ese consejo, quizás hubiera tenido el valor para decir que era discípulo de Jesús. Pero como no lo siguió, acabó negando a su amo. ¿Y cuánto lo lamentó? Mencione una ocasión en la que Pedro no se apoyó en Jehová. Mireia Rodríguez. La noche antes de morir, Jesús le dijo a sus discípulos que todos iban a fallar por su causa, pero Pedro estaba muy seguro de sí mismo y le dijo que aunque todos le fallaran, que él no lo iba a hacer, pero esa misma noche acabó negando a Jesús 3 veces. Y lo más probable es que si hubiera estado orando de continuo como Jesús les aconsejó, hubiera tenido el valor necesario para no negar que era discípulo de Jesús. Muy bien, así es. Hermano Juan Carlos. Claro, porque la oración es lo que nos une con Jehová, y si queremos ser o pedir o sentir que Jehová nos ayuda, pues obviamente no vamos a querer hacer las cosas a nuestra manera. Así que la cuestión es que Jehová, te pedimos ayuda y cuídanos y ayúdanos a ser humildes y a afrontar las cosas. Y eso se hace por medio de la oración. Aquí Pedro falló un poquito en cuanto en ese momento, pero vemos que le costó muy caro y sin embargo él recapacitó y se dio cuenta y luego pues escribió lo que pues en Primera de Pedro escribió, ¿no? Muchas gracias, muy bien. Vamos a leer el siguiente párrafo, el 15. Jesús se apoyó totalmente en Jehová. Aunque era perfecto, le oró una y otra vez la noche antes de morir. Así tuvo el valor para hacer la voluntad de su Padre. Pedro vio a Jesús aferrarse a la oración y eso de seguro le dejó una huella que nunca olvidaría. ¿Qué ayudó a Jesús a tener buen juicio la noche antes de morir? Hermana Jael. Pues no fue porque él fuera perfecto, ¿no? Sino su confianza en Jehová, porque su confianza en Jehová llegó a que él orara vez tras vez, que hiciera su voluntad. Él no quería fallarle a Jehová y sabía que lo que le iba a garantizar que él fuera valiente era pedírselo varias veces, y eso le dio una lección. Muy bien. Hermano, por favor.
Además, en Mateo 26:44 se percibe la cualidad de la constancia. Esta cualidad es notoria de Jesús porque para Jesús la oración era la única manera de comunicarse con su Padre y de echar sus cargas. Allí nos deja un ejemplo muy claro, porque sin constancia nada se consigue. Ser constantes en la oración, nunca dar por sentado que saldrán las cosas sin que Jehová lo sepa. Pues gracias a la oración estamos protegidos de un mundo rodeado de personas malvadas. Así que sin duda este texto nos ayuda a meditar más en Jesús, una persona perfecta. Muy bien. Hermano Pablo. Y vemos el valor en acción, porque después de haber orado tanto como lo hizo, en Juan 18, 4 y 5 se menciona cuando llegó la horda de personas que querían arrestarle, él podía haberse quedado esperando a que le arrestaran y ya está. Pero no, dice que dio un paso al frente y les preguntó. Él sabía lo que tenía que hacer y gracias a orar tuvo el valor de empezar ya todo lo que iba a desencadenar en su muerte. Lo empezó él porque sabía que era la voluntad de Jehová. Muy bien. Hermana Patricia. Y aunque es un tema del que hemos hablado muchísimo, pero como dice el texto de Mateo, Jesús sabía todo lo que le iba a pasar. Cuando a uno lo detienen, aquí en este sistema ahora mismo, no sabe lo que le va a pasar. Como mucho sabe que va a morir, si es que se lo han dicho, pero no sabes cuál va a ser el proceso. Pero es que Jesús sabía muchas cosas que le iban a suceder en ese proceso mientras tanto, y él estuvo dispuesto a pasar por ahí gracias al valor que le dio su Padre con la oración. Muchas gracias. Párrafo 16. Con el tiempo, Pedro aprendió a apoyarse en Jehová mediante la oración. Después de que Jesús resucitó, les dijo a Pedro y a los demás apóstoles que recibirían Espíritu Santo para que pudieran predicar. Pero les dijo que mientras tanto esperaran en Jerusalén. ¿Qué hizo Pedro mientras esperaba? La Biblia dice que él y otros cristianos perseveraban en la oración. Después, en su primera carta, animó a los cristianos a tener buen juicio y a apoyarse en Jehová mediante la oración. Pedro aprendió a apoyarse en Jehová y se convirtió en una columna de la congregación. Un lector para Primera de Pedro 4:7. ¿A quién le gustaría leer Primera de Pedro 4:7? Hermano Olaf. Pero el fin de todas las cosas se han acercado. Por lo tanto, tengan buen juicio y estén vigilantes en cuanto a las oraciones. Muchas gracias. La pregunta del párrafo 16 dice: ¿cómo demostró Pedro que había desarrollado el buen juicio? Hermana Hernández, por favor. Cuando aprendió a apoyarse en Jehová mediante la oración. La misma Biblia dice que él y otros cristianos perseveraban en la oración y por eso llegó a ser columna de la congregación. Muy bien, eso es. Hermana Patricia, ¿en esa? Y todos sabemos que Pedro a veces le podía la impaciencia, era impetuoso, pero sin embargo dice el párrafo al principio que cuando ya Jesús resucitó les dijo que tendrían ese Espíritu Santo para ayudarles y que tenían que esperar, que tenían que quedarse en Jerusalén. Pues una personalidad como la de Pedro podría haber reaccionado con esa impaciencia y en este caso no, en este caso esperó y perseveró en la oración, así que demostró ya por sus acciones que estaba aprendiendo. Muy bien. Pues vamos a ver cómo podemos nosotros poner en práctica la lección. Párrafo 17. Para tener buen juicio hay que orarle mucho a Jehová. Sabemos que siempre tenemos que pedir su guía, incluso para hacer cosas que nos resultan fáciles por naturaleza. En especial, le pedimos su ayuda cuando tenemos que tomar decisiones importantes, porque estamos seguros de que Él sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer siempre, sin importar las habilidades que tengamos? Hermana Elena. Pues apoyarnos en Jehová mediante la oración constantemente. Sabemos que Él nos ama, que quiere lo mejor para nosotros y Él es el que nos va a ayudar a tener buen juicio cuando tengamos que tomar alguna decisión. Muy bien. Hermana Mireia Altaver.
Y esta guía es verdad que estamos, como por así decirlo, acostumbrados a pedirlo en situaciones difíciles, pero como bien nos dice el párrafo, también tenemos que hacerlo en situaciones que no nos resultan tan difíciles, que son casi habituales, pero debemos de pedirlo para que no perdamos nunca el punto de vista y podamos seguir siempre poniendo a Jehová en primer lugar. Muchas gracias, muy bien. Hermano Olaf. Y a través de nuestras oraciones también podemos mostrar si tenemos la mente de Jehová. Nuestra hermana podría orar solo para recibir el trabajo a pesar de tanta competencia, pero probablemente también ora para entender cómo ve Jehová el puesto, pensar en el ambiente laboral o si los horarios entran en conflicto con su vida cristiana. Muy bien, gracias por comentar la imagen. Hermano Pedro. Estamos analizando en esta atalaya cómo podemos aprender a pensar como Jehová y Jesús. Y encontramos aquí un aspecto clave muy importante, al igual que hemos visto en el párrafo 12 con la humildad. Aquí en el 17 hace una relación muy directa en tener buen juicio y perseverar en la oración. Por lo tanto, nos muestra eso, como ya se ha comentado, que si queremos pensar como Jehová y Jesús, si queremos tener buen juicio, tomar buenas decisiones en nuestra vida, tener éxito, es necesario que oremos, y que oremos en todo momento, no solamente, como ya se ha dicho, en situaciones difíciles, que seguro que recurrimos a Jehová por ayuda, sino en cosas pequeñas, para demostrar precisamente que eso, que queremos tener buen juicio en todo. Muy bien. Fijándonos en la imagen, ¿en qué podría parecerse la situación de la hermana a la de Pedro, aquella noche en la que negó ser discípulo de Jesús? Hermano, por favor. Pues Pedro, por ejemplo, tenía claro de que no iba a fallar, y seguramente esta hermana a lo mejor ya tenía pensado las cosas en las que no iba a transigir. Sin embargo, no dejó que esas cosas, esa seguridad, no le permitieran apoyarse en Jehová. Entonces, aunque tengamos las cosas seguras, siempre es muy importante el orar antes para reforzar esa idea. Muy bien. Hermana Rosy, por favor. Y comparándolo con Pedro, seguramente que la hermana tendría que poner en primer lugar el reino, ¿no? En cuanto a no perderse reuniones, los horarios, cómo van a ser, pues ella seguramente que eso lo tendría en cuenta. Así es. Hermano Jairo. Incluso también puede que en la misma entrevista le toque decir que es testigo de Jehová. Puede que en una ocasión no sea necesario, en otras sí, y el haber orado a Jehová puede que le dé ese valor para decir que ella sí es testigo de Jehová y que a lo mejor no va a aceptar hacer ciertas cosas que le pidan. Muy bien. Hermano David. Y quizá un enemigo que nos previene de orar es, no, si lo tengo claro, ¿no? Quizá Pedro tuvo un exceso de confianza, si yo tengo claro que no voy a fallar y falló. Quizá la hermana no es la primera entrevista que hace, quizá ha hecho muchas y dice, no, si lo tengo claro. Pero la vemos que en este momento está orando también, entendiendo que dependemos de Jehová. Muy bien. Hermana Gabriela. Y el hecho que esté orando allí mismo, delante de todo el mundo, o sea, delante de todos los que están allí, las otras participantes, demuestra que toma en cuenta a Jehová. No le da vergüenza hacerlo. Para ella es más importante orarle a Jehová, incluso que las otras personas se puedan dar cuenta. Buena idea, muy bien. Hermano Ángel. Sería una pena en caso de la hermana o en nuestro propio caso que hiciéramos las cosas sabiendo que las estamos haciendo bien, sin tomar en cuenta a Jehová en la ecuación, ¿no? Porque llegará un momento en el que si no tenemos esa costumbre, Jehová no estará en la ecuación y no haremos las cosas bien, ¿no? Estaremos demostrando que no nos estamos apoyando en Jehová, es decir, que no estamos teniendo buen juicio. Por eso es importante que hasta en las cosas más pequeñas siempre pongamos a Jehová en la ecuación mediante la oración, le pidamos su guía y así estaremos demostrando que tenemos ese buen juicio a lo largo de toda nuestra vida. Eso es. Pues vamos a leer el último párrafo, el 18. Estamos muy agradecidos de que Jehová nos hizo con la capacidad de reflejar sus cualidades. Sabemos que no podemos imitarlo a la perfección, pero, al igual que Pedro, podemos aprender a pensar como Jehová, ser humildes y tener buen juicio.
Muchas gracias, John, por la lectura. La pregunta del párrafo 18 dice, al igual que Pedro, ¿qué podemos hacer? Vanessa. ¿Sí? Podemos aprender a pensar como Jehová, ser humildes y tener buen juicio. Muy bien, eso es. Hermana Marta. Y aunque somos imperfectos, tenemos la capacidad de reflejar las cualidades de Jehová, ¿no? Porque Él nos hizo a su imagen. Entonces esto lo tenemos que aprender. Nos ha dado dos grandes ayudas, que su palabra, la Biblia, podemos saber cómo Él piensa mediante el estudio profundo de ella y aferrarnos siempre a la oración como hizo Jesús. Muy bien. Hermano Moreno. Y también hemos visto, vemos en Génesis 1:26 que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. La tendencia de la imperfección es darle la vuelta a esto y pensar que Dios es el que piensa como nosotros. Pero el apóstol Pedro poquito a poco fue cambiando con el tiempo, permitió convertirse en un hombre humilde y de buen juicio gracias a no confiar en sus pensamientos, sino en los de Jehová. Muy bien. Pues vamos a repasar lo que hemos visto hoy con las preguntas de repaso. La primera pregunta, ¿cómo podemos aprender a pensar como Jehová? Hermana Marta Batalloso. Pues lo hacemos sabiendo cuál es la voluntad de Jehová y viendo cómo Jesús ejemplificó en su vida, cómo pensó de la misma manera que su propio Padre. Muy bien. Hermana, por favor. Y Jehová también nos dejó su palabra, y en eso no hay atajos. Tenemos que dedicar nuestro tiempo a estudiarla, meditar y ver antes de tomar las decisiones lo que Él piensa. Correcto, muy bien. Hermano Santos. Ya hemos visto muy claramente en el caso, ilustrado en el caso del apóstol Pedro, que las buenas intenciones están muy bien. Siempre hay que tener buenas intenciones, pero a veces no son guías muy buenas porque nos pueden llevar a errores, ¿no? Por eso lo que se está mencionando aquí de aprender la humildad. O sea, tenemos esa capacidad porque estamos hechos a la imagen de Dios, como hemos dicho antes, pero hay que aprender sus normas, conocerlas y aplicarlas. Y en este caso eso incluye a veces hacer cambios en la vida y en la personalidad. Muy bien. La segunda pregunta de repaso. ¿Cómo podemos ser humildes? José Ángel, por favor. Pues si servimos con alegría a Jehová y a los hermanos sin estar pendientes de que otros nos vean, estaremos demostrando que somos humildes. La verdadera humildad va más allá de lo que decimos, nace de nuestros pensamientos más profundos. Muy bien. Una idea importantísima que hemos aprendido hoy. Hermano Efraín. Y esto también entraña un ejercicio que, si nace de nuestros pensamientos más profundos, quizás nos deberíamos parar a pensar profundamente en qué motivación tenemos al hacer las cosas, realmente qué hay detrás. Porque a veces podemos tener una rutina incluso espiritual de querer tener privilegios o otras cosas y quizás no nos paramos a pensar qué hay detrás. Y como dice la Talia, lo que queremos es hacer cosas por Jehová, por amor a Jehová y por amor a nuestros hermanos. Muy bien. Hermano Cámara. Y también vimos el ejemplo de Pedro, que cuando él hizo ese milagro, los méritos fueron para Jehová. De la misma manera, nosotros, si tenemos alguna habilidad o alguna experiencia en algo, los méritos no intentaremos que no sean para nosotros, sino decir que ha sido Jehová el que nos los ha dado. Muchas gracias, muy bien. La tercera pregunta, ¿cómo podemos tener buen juicio? Mano Almorox. Tomando decisiones que reflejen la manera de pensar de Jehová, teniendo también un punto de vista equilibrado sobre nosotros mismos y también orándole para que nos guíe a la hora de tomar decisiones que sean de su agrado. Muy bien. Hermano Juan Carlos. El último párrafo, pues precisamente cómo queremos aprender a pensar como Jehová.
porque a veces nos cuesta, pero podemos pedirlo y podemos conseguirlo. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos. Como siempre, muy buenos comentarios, se han abarcado todas las ideas del artículo. Este artículo es muy interesante, muy práctico y también muy animador, porque verdad que si pensamos, queremos pensar como Jehová. Podríamos decir, esto es imposible, pensar como Jehová, el creador de todo el universo. Queremos pensar como Jesús. Pues sí, pero Jesús fue perfecto. Pero el artículo nos ha hecho ver que podemos hacer eso, pensar como Jehová y Jesús, imitando a Pedro. Con Pedro nos identificamos, ¿verdad? Él fue imperfecto, cometió errores, pero ¿qué fue lo que pudo hacer? Que es lo que dice el título de este artículo. Aprendió a pensar como Jehová y Jesús. Y todos podemos aprender a hacer eso. Así que sigamos esforzándonos por ver las cosas como Jehová y Jesús, imitando buenos ejemplos como el de Pedro. Vamos a terminar cantando la canción número 30. Y después de la canción, el hermano asignado hará la oración. Canción número 30, Mi amigo, mi Padre, mi Dios. Vamos a explorar juntos las respuestas de un estudio muy especial, el estudio de la Atalaya. A lo largo de este vídeo, veremos cómo la Biblia nos enseña sobre el perdón de Jehová, su generosidad y cómo Él nos limpia completamente de nuestros pecados. Si te interesa aprender más sobre este hermoso tema, quédate con nosotros y acompáñanos a descubrirlo. Vamos a comenzar. Aprendamos a pensar como Jehová y Jesús. 1, 2. ¿Qué incluye amar a Jehová? Amar a Jehová incluye entregarle todo nuestro ser, corazón, alma, mente y fuerzas. Implica nuestros deseos, emociones, energías y especialmente nuestra manera de pensar. Este amor nos motiva a imitar la forma en que Jehová piensa. Ve cómo demostró Jesús que amaba a Jehová con toda su mente. Jesús demostró su amor a Jehová con toda su mente al conocer bien la voluntad de Dios y centrarse totalmente en cumplirla, incluso sabiendo que le causaría sufrimiento. Nada lo distrajo de agradar a su Padre. 3. Que aprendió de Jesús el apóstol Pedro, ya que animó a los cristianos. 1 Pedro 4:1. Pedro aprendió de Jesús a tener la actitud mental correcta ante las pruebas. Por eso animó a los cristianos a armarse con la misma actitud mental que tuvo Cristo. Usó una expresión militar para resaltar que esta forma de pensar es una poderosa arma contra los malos deseos y las influencias del mundo bajo Satanás. 4. ¿Qué analizaremos en este artículo? Analizaremos cómo era la forma de pensar de Jesús y cómo podemos imitarla. En particular, se destacarán 3 aspectos. 1. Aprender a pensar como Jehová. 2. Ser humildes. 3. Tener buen juicio. Aprendamos a pensar como Jehová. 5. Mencione una ocasión en la que Pedro no reflejó la manera de pensar de Jehová. Pedro no reflejó la manera de pensar de Jehová cuando Jesús anunció que sería arrestado y ejecutado. Pedro lo llevó aparte y le dijo que eso jamás le pasaría. Mac. 4 y 22. Su reacción mostraba que no entendía ni aceptaba la voluntad de Dios en ese momento. 6. ¿De qué manera demostró Jesús que pensaba como Jehová? Jesús rechazó firmemente el consejo de Pedro, diciéndole, ponte detrás de mí, Satanás. Mac. 4 y 23. Esto mostró que él tenía la misma forma de pensar que Jehová, aceptando con determinación la voluntad divina aunque implicara sufrimiento y muerte. 7. ¿Cómo demostró Pedro que se estaba esforzando por pensar como Jehová? Pedro demostró su esfuerzo por pensar como Jehová cuando obedeció la instrucción divina de predicarle a Cornelio, un no judío. Aunque al principio esto pudo resultarle difícil, Pedro entendió la voluntad de Dios y fue sin poner objeciones, predicando con éxito en la casa de Cornelio. X. 10, 28-29, 34 a 35, 44 a 48. 8. ¿Cómo demostramos que pensamos como Jehová?
1 Pedro 3:8 y la nota, pensamos como Jehová cuando imitamos su forma de pensar, que se encuentra en la Biblia. Por ejemplo, si alguien decide servir a tiempo completo en la congregación, lo apoyamos en vez de desanimarlo. Así demostramos que ponemos el reino en primer lugar, como Jesús enseñó en Mateo 6:33. Seamos humildes. 9:10. ¿Qué lección de humildad enseñó Jesús? Jesús enseñó una gran lección de humildad cuando lavó los pies de sus apóstoles la noche antes de morir. Juan 13:4, 5. Esta tarea, normalmente realizada por un esclavo, la hizo él mismo, incluso lavándole los pies a Judas, quien lo traicionaría. Luego les dijo que, así como él lo hizo, ellos también debían servirse unos a otros con humildad. Juan 13:12-14. 11. ¿Cómo mostró Pedro que había aprendido a ser humilde? 1 Pedro 5:5. Pedro demostró que había aprendido humildad al no atribuirse la gloria por el milagro de sanar a un cojo. En lugar de eso, dio todo el mérito a Jehová y a Jesús. Hechos 3:12-16. Más adelante, exhortó a los cristianos a vestirse de humildad, una expresión que tal vez recordaba el acto de Jesús al atarse una toalla para servir. 1 Pedro 5:5. 12. Al igual que Pedro, ¿cómo podemos cultivar la humildad? Podemos cultivar la humildad recordando que ésta nace del corazón. Hacemos cosas por los demás motivados por el amor a Jehová y al prójimo, no buscando reconocimiento. Cuando servimos con alegría sin esperar elogios ni ser vistos, demostramos verdadera humildad. Mateo 6:1-4. Tengamos buen juicio. 13. ¿Qué implica tener buen juicio? Implica tomar decisiones que reflejen la manera de pensar de Jehová. Significa valorar la amistad con él por encima de todo, tener un punto de vista equilibrado de uno mismo, no creerse superior y orar con humildad para pedir su guía. 1 Pedro 4:7. 14. Mencione una ocasión en la que Pedro no se apoyó en Jehová. Cuando Jesús dijo que todos lo abandonarían, Pedro afirmó que él nunca lo haría. Esa misma noche, no siguió el consejo de Jesús de orar, y terminó negándolo 3 veces. Mateo 26, 31, 33, 41, 69-75. 15. ¿Qué ayudó a Jesús a tener buen juicio la noche antes de morir? Jesús se apoyó totalmente en Jehová mediante la oración constante. Aunque era perfecto, oró repetidamente para tener la fortaleza de hacer la voluntad de su Padre. Mateo 26, 39, 42, 44, Juan 18, 4, 5. 16. ¿Cómo demostró Pedro que había desarrollado buen juicio? Pedro aprendió a apoyarse en Jehová mediante la oración. Esperó en Jerusalén como le indicó Jesús y perseveró en la oración con los demás cristianos. Hechos 1 y 13, 14. Más tarde, animó a otros a tener buen juicio y a orar constantemente. 1 Pedro 4:7. 17. ¿Qué tenemos que hacer siempre, sin importar las habilidades que tengamos? Debemos orar a Jehová y pedir su guía incluso para tareas que dominamos. En especial, debemos buscar su ayuda al tomar decisiones importantes, porque confiamos en que Él sabe lo mejor para nosotros. 18. Al igual que Pedro, ¿qué podemos hacer? Podemos aprender a pensar como Jehová, ser humildes y tener buen juicio. Aunque no lo hagamos a la perfección, podemos reflejar sus cualidades si nos esforzamos con sinceridad. Génesis 1 y 26, Isaías 55:9. ¿Qué contestaría? ¿Cómo podemos aprender a pensar como Jehová? Podemos aprender a pensar como Jehová estudiando con regularidad la Biblia, que revela su forma de pensar y sus normas. Además, meditar en el ejemplo de Jesús nos ayuda, ya que él reflejó perfectamente la mente de su Padre. También debemos pedirle en oración a Jehová que nos ayude a entender su voluntad y a actuar según ella. Así, poco a poco, desarrollamos cualidades como el amor, la justicia y la humildad, y tomamos decisiones que agradan a Dios. ¿Cómo podemos ser humildes? Para ser humildes, debemos reconocer que todo lo que tenemos viene de Jehová.
Jesús nos dio un gran ejemplo al lavar los pies de sus discípulos, realizando una tarea que normalmente hacía un esclavo. Como Él, podemos hacer cosas por los demás sin buscar elogios. La humildad también se muestra cuando damos el mérito a Dios por lo que logramos y servimos a los demás por amor, no por reconocimiento. ¿Cómo podemos tener buen juicio? Tener buen juicio implica vernos como Jehová nos ve, sin creernos superiores ni confiar solo en nosotros mismos. Lo demostramos al orar a Jehová en todo momento, incluso para hacer cosas que creemos fáciles. Pedro aprendió esta lección después de fallar por no orar cuando Jesús se lo pidió. Luego, perseveró en la oración y animó a otros a hacer lo mismo. Así mostró que había aprendido a tener buen juicio al depender de Jehová. Y así terminamos el repaso de las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Hemos aprendido cómo podemos pensar como Jehová, cultivar la humildad y tener buen juicio, tal como lo hizo el apóstol Pedro. Si este vídeo te ayudó a prepararte mejor para tu estudio o tu participación, no olvides dejar tu like, compartirlo con quienes también lo estén repasando, y suscribirte para seguir viendo más contenido como este. Gracias por acompañarme, y que Jehová siga bendiciendo tu estudio y tu deseo de aprender más de su palabra. Hasta la próxima, hermanos. Nos vemos en el siguiente estudio.